Hola, buen día. En este video haré una introducción a los conceptos básicos y unas lógicas iniciales sobre el comportamiento del mercado, los mercados de valores. El primer concepto entonces es el concepto de inversión, que lo vamos a entender como un sacrificio de dinero que hacemos hoy a cambio de recibir un dinero en el futuro. Eh, la inversión entonces va a tener un conjunto de variables asociados que tienen que ver con el tiempo que yo voy a esperar la inversión, el riesgo que está asociada a tal inversión y la rentabilidad. Entonces, supóngase que yo quiero comprar una acción determinada, esa compra representa entonces mi inversión. El- la puedo comprar hoy y venderla dentro de un año y ahí estoy jugando la variable tiempo, eh, pero pues tengo un riesgo porque yo espero que esa eh, acción que compro hoy pues se valorice, gane un dinero, esa ganancia sería la rentabilidad, pero el riesgo está asociado en que no necesariamente puedo ganar, sino que hay una posibilidad de que gane y una posibilidad de que pierda. En términos generales, pues las inversiones pueden ser de dos tipos, inversiones físicas e inversiones financieras. Entonces, una inversión física es cuando yo estoy comprando un activo físico, por ejemplo, una empresa compra una máquina o compra un local o hace unas inversiones en mejoras locativas y demás, mientras que una inversión financiera pues hace referencia a que el inversionista compra un activo de tipo financiero, una acción, un bono, una letra u otras que vamos a ver. Bien, estas inversiones financieras entonces están asociadas a los títulos valor, que es una promesa contractual, es un contrato que se firma en el cual se promete entonces un pago en el futuro y que está garantizado por un emisor. Entonces piense que hay una empresa que necesita captar recursos y esa empresa entonces emite un título valor en el cual la empresa se compromete a pagar unos intereses y a devolver un capital en el futuro. Eh, los valores, los títulos valor, entonces podrían ser bonos, acciones, hipotecas, cheques, pagarés, entre muchos otros que legalmente se podrían comercializar. Eh, el rendimiento, entonces lo vamos a definir como una proporción en términos porcentuales, la ganancia o la pérdida que pueda generar una inversión, eh, que se puede generar una inversión. Entonces a la final hay una ganancia o una pérdida, pero el rendimiento lo expresamos en términos porcentuales, proporcionales a la inversión. No es lo mismo ganarme 10 pesos invirtiendo 100 que ganarme 10 pesos invirtiendo 200. Entonces el rendimiento es no la ganancia monetaria, sino la proporción en términos de ganancia. El riesgo lo vamos a definir como la probabilidad de que suceda un evento no esperado, que mi rendimiento sea negativo, es decir, que tenga pérdidas. Por lo general, eh, el riesgo pues está asociado a un desenlace negativo, a la pérdida. El riesgo terminamos asociándoles a la pérdida, a pesar de que yo puedo ganar más de lo que espero y eso pues estaría también medido en términos de probabilidad. Los títulos valor que se negocian en un mercado de valores, digamos que los vamos a clasificar o los vamos a presentar al menos en tres grandes grupos. El primero son las letras del tesoro que representan una deuda del emisor a corto plazo. Eh, digamos un estado, un gobierno que necesita cubrir unas necesidades de liquidez en menos de un año, entonces emite una letra del tesoro. Este tipo de activos entonces tiene una rentabilidad que es relativamente baja, porque pues representa un mínimo riesgo. ¿De qué va a depender el riesgo? Pues del tipo de emisor, pues si es un estado, pues representa un riesgo diferente a si es una empresa, y también por la cercanía que está o sea, en el tiempo que hay que pagar el título, o en el que se va a recuperar el dinero. La tasa de negociación tiende a estar muy cerca a la tasa de intervención del Banco Central. También vamos a tener entonces bonos de largo plazo, pues son aquellos títulos valor que representan la deuda tiene un emisor en el largo plazo. Entonces tenemos al Estado o tenemos a una empresa que ha emitido bonos de largo plazo y que espera pagarlos en, el, eh, en un tiempo superior a un año. También vamos a tener las acciones ordinarias, que son títulos emitidos por las empresas. Para Colombia, pues serán las empresas sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas y las comanditas por acciones, las que pueden hacer emisión de acciones,
que le permiten a la empresa captar recursos pues a través de la vinculación de socios a la empresa. Si lo viéramos en un balance general, en un estado de situación financiera, una empresa emitiría bonos o letras del tesoro y lo vería reflejado como un pasivo, pues una deuda que tiene con un tercero, mientras que si emite acciones, entonces lo verá visto reflejado como un patrimonio, porque entonces lo que termina es percibiendo una obligación que tiene la empresa con sus socios. La inflación va a estar afectando pues el comportamiento de estas letras y eso nos va a llevar también, digamos que a pensarnos un poco el comportamiento de la inflación y su incidencia en las tasas de interés, en las diferentes tasas de interés. Vamos a ver un ejemplo para conceptualizar el rendimiento. Entonces decimos que el rendimiento de una inversión es una proporción de la ganancia o la pérdida con respecto a la inversión que se está haciendo. Entonces suponga que el 13 de febrero se compra una acción de Booking a un precio de 1959 y se vende un día después, o sea, el 14 de febrero, a 1990. Nótese que con solo observar los precios, pues yo ya estoy diciendo que comprar a este precio y vender a este me significa una ganancia eh, monetaria. Entonces la inversión ha generado una ganancia de 31 dólares. El rendimiento entonces corresponde al porcentaje de la ganancia con respecto al precio de venta, al precio de compra. Entonces se puede expresar como 3102, que es la ganancia, sobre 1959, que es el precio al que compré. Entonces, en última, lo que termino diciendo es que en un día tuve un rendimiento de 1.58. Hay que tener en cuenta en los rendimientos que el precio puede ser superior cuando lo compro e inferior cuando lo vendo. Es decir, yo puedo percibir una pérdida en la inversión y esa pérdida me representa un rendimiento negativo. Bien, vamos a tener entonces que evaluar la relación riesgo-rendimiento. Las decisiones económicas, financieras y empresariales se toman en escenarios de incertidumbre. Comprar una acción y hacer una inversión en particular, pues es una decisión que se toma en un escenario incierto. No sé qué puede pasar en el futuro. Y entonces vamos a usar la estadística y la probabilidad para modelar el posible comportamiento de esas variables asociadas a la inversión. Entonces vamos a decir que el rendimiento esperado, es decir, el rendimiento que yo espero eh, el día de mañana o en el siguiente periodo, pues corresponde al promedio de los rendimientos históricos que observo. Entonces, a la fecha de hoy, pues yo puedo observar cuál es el rendimiento, cuáles fueron los precios y calcular cuáles fueron los rendimientos en el pasado y a partir de esa información decir que en el futuro el rendimiento que espero en la inversión pues va a ser el promedio de esos rendimientos. Por su parte, el riesgo de la inversión pues, se medirá mediante una medida de dispersión que conocemos como la desviación estándar de esos rendimientos históricos. El comportamiento entre el rendimiento de dos activos se mide mediante la correlación de los rendimientos. Esta correlación va a permitir luego el efecto de diversificación en un portafolio de inversión. La correlación, por su parte, es una medida estadística que indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos variables estadísticas, por ejemplo, el precio de los rendimientos. Es lineal porque se va a expresar mediante funciones lineales y es proporcional porque corrige las diferencias de escala. Es decir, yo puedo comparar correlaciones de acciones que cotizan entre 1 y 10 dólares, pero con correlaciones terminan siendo comparables entre acciones que cotizan entre 100 y 1000 dólares por acción. Entonces, la correlación permite comparaciones independientemente de la escala en la que se mide la variable. Dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homogéneos de la otra. Es decir, cuando se comportan, digamos que recurrentemente se comportan, digamos que siguen una sistematicidad en el comportamiento. Decimos que los valores son homónimos para los rendimientos en particular cuando las opciones se observan en el mismo día. Entonces es homónimo el rendimiento de hoy de la empresa A con respecto a la empresa B en la fecha observada, el día de hoy.
la correlación entre las dos variables no implica por sí misma ninguna relación de causalidad, es decir, la variable A o el rendimiento de la empresa A no necesariamente, si está correlacionada, significará que la una o el comportamiento de una causa la otra. El coeficiente de correlación siempre lo vamos a observar entre un valor entre -1 y 1. Entonces la correlación va a tener, digamos que, dos medidas. La fuerza, que hace, es la proporción mejor de las coincidencias en que se relaciona una variable con la otra. Es que tanto una variable mueve la otra, que tanto la una se mueve con respecto a la otra. Y el sentido, pues es la dirección. Entonces vamos a tener relaciones que son directas cuando una variable aumenta y la otra también, entonces decimos que la relación es directa. Pero si una de las variables aumenta y la otra disminuye, entonces decimos que la relación es indirecta. Aquí vemos una gráfica de dos rendimientos de dos empresas vistas eh, desde el 1 de enero o del 2 de enero del 2020 hasta el 14 de febrero del 2020 de NBR y de Amazon. NBR es una empresa de construcción y Amazon pues es una empresa de retail electrónico. Lo que observamos es que efectivamente vemos comportamientos opuestos en la mayoría de los casos entre el rendimiento de una acción y la otra. Notes entonces que mientras Amazon en esta fecha particular subió bastante, casi el 7%, NBR tuvo rendimientos negativos hasta el -4%. Fíjense que es muy recurrente ver que mientras la una está subiendo o la otra está arriba, la otra está abajo. Allí es donde decimos que las dos variables o los dos rendimientos están correlacionados. Esta correlación entonces permite el efecto de diversificación. ¿Por qué? Porque pues lo que estamos diciendo es que como son empresas de sectores diferentes, pues se ven afectados de forma diferente eh, por mm, los diferentes incentivos en el mercado. Y entonces pues sus rendimientos se van a compensar. Es decir, lo que usted está perdiendo con NBR en esta fecha, pues lo está ganando con la otra acción, con Amazon. Las correlaciones, en este caso, que es una correlación negativa, pues va a permitir la diversificación del portafolio, dado que las ganancias que usted está observando con un activo, pues las está compensando con la pérdida del otro. Usted la está perdiendo con NBR, pues está compensando esa pérdida con la de Amazon. Eso es la relación que va a haber o el efecto que va a haber en términos de correlación y diversificación. Las correlaciones van a estar presentadas solamente para pares de variables. Entonces, cuando yo analice varias acciones, como una acción como una variable, pues entonces lo que voy a tener es que voy a tener que calcular las correlaciones entre, por ejemplo, tengo aquí a Booking, Nvidia, NBR y Amazon. Y entonces lo que voy a decir es que tengo que calcular una correlación entre Nvidia y Booking, pero luego voy a necesitar una de NBR con Booking y luego voy a necesitar una de Amazon con Booking. Entonces voy a ir por parejas. La diversificación consiste en combinar activos cuya correlación sea baja o negativa, lo que permite reducir el riesgo del portafolio. Lo que buscamos es activos que tengan correlaciones muy bajas o negativas para que el efecto de correlación sea cada vez más poderoso. Hasta ahí esta presentación de la introducción al mercado de valores. Nos veremos en la próxima. Muchos éxitos.